La tortura es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, ya que atenta contra la dignidad, la integridad y la libertad de las personas. Erradicarla es una responsabilidad colectiva, que requiere información, prevención y el compromiso de las instituciones y de la sociedad. Conoceremos qué es la tortura, cuáles son los derechos de las víctimas, los mecanismos de atención y denuncia existentes en México, así como las acciones para prevenir, sancionar y combatir estas prácticas, promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos. Hoy, en Voces por la Igualdad, México sin tortura. Acompáñanos. Muy buenos días, bienvenidos a Voces por la Igualdad. Mi nombre es Erika Navarro y como todos los jueves, ya a finales de cada mes, pues es un placer estar con ustedes en este programa Voces por la Igualdad. Recuerden, lo diferente nos hace iguales y bueno, el objetivo de este programa que es poderles llevar temas de interés general, social, pero sobre todo enfocados al respeto, a la tolerancia, a la igualdad, a esta situación también de la cultura de paz que es muy importante y que abordamos en nuestra institución. Así que bueno, a partir de ahí se desbordan diversos temas que hemos estado abordando a lo largo de estos programas. Ya estamos en esta segunda temporada, programa número 3 y bueno, pues tenemos un tema bien interesante el día de hoy. Seguramente ustedes han visto en redes sociales, televisión, radio, espectaculares, incluso pues mensajitos por ahí que llegan también al teléfono de hablar de la campaña nacional México sin tortura y a lo mejor no están tan adentrados en el tema, pero tiene un objetivo muy específico, especial y sobre todo importante y que urge que se atienda en México. Hoy vamos a hablar de esto, la campaña nacional México sin tortura, para que se queden con nosotros durante esta hora que nos resta de información, que luego se nos hace cortísima porque nos quedan bastantes preguntas por ahí en el tintero. Hoy nos acompaña el maestro Alejandro Varela Aguilera, él es profesor investigador de aquí de esta máxima casa de estudios. En unos minutitos más lo vamos a presentar ya más a detalle, lo van a poder conocer, pero antes los invito a ver la siguiente cápsulas que nos prepara la producción para conocer e introducirnos en el tema de la campaña nacional México sin tortura. La dignidad humana es un derecho que debe ser respetado en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, existen prácticas que atentan gravemente contra ella, como la tortura, una violación a los derechos humanos que afecta la integridad física, emocional y psicológica de las personas, dejando consecuencias que pueden perdurar toda la vida. Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. Una fecha que busca generar conciencia sobre la necesidad de erradicar esta práctica en todo el mundo y fortalecer las acciones para prevenirla, sancionarla y atender a quienes la han sufrido. La tortura no solo implica causar dolor o sufrimiento físico, también puede manifestarse mediante actos que buscan intimidar, castigar, obtener información o vulnerar la voluntad y la dignidad de una persona. En México, diversas instituciones trabajan de manera coordinada para promover una cultura de respeto a los derechos humanos, fortalecer los mecanismos de prevención, garantizar la atención integral a las víctimas y fomentar la denuncia de estos delitos. Informarse, reconocer los derechos de las personas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa son pasos fundamentales para avanzar hacia un país donde la dignidad y la integridad humana sean protegidas en todo momento. Bueno, pues con esta breve introducción creo que ya tenemos un poco más de panorama, de noción de lo que es este tema, cuál es su objetivo, también por qué se lleva a cabo en esta fecha, ya lo comentaban en la cápsula, y bueno, pues qué mejor que presentarles a la persona que nos acompaña el día de hoy. Él les había dado su nombre, él es el licenciado Varela, y bueno, nos va a platicar más a detalle de esta información, pero primero me gustaría que ustedes también lo conozcan. Él es maestro de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es también investigador, maestría
maestrante en Sistema Penal, Acusatorio y Ciencias Forenses de aquí de la Universidad, especialista en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y Ejecución Penal. También ha sido asesor jurídico en el Congreso del Estado de Aguascalientes, agente del Ministerio Público en las áreas de desaparición de personas, narcomenudeo, robo de vehículos, litigación oral, adolescentes y delitos patrimoniales. Y bueno, pues conocido también como cofundador de la Universidad Judicial del Estado de Aguascalientes y socio fundador del despacho Varela Aguilar y Morales Brand. Así que como pueden ver, pues una persona muy preparada y además que va a poder abordar bastante específicamente en este tema, en ese tipo de delitos. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Bienvenido. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias, un placer que estés con nosotros y bueno, con un tema especial, un tema que ya lo comentaba yo al inicio, seguramente han visto algo ya de información, hemos visto incluso en las redes otros gobiernos de todo México que se suman a esta campaña a través de algunas diapositivas, algunos videos, en general, cada quien está haciendo sus esfuerzos, obviamente todos con el mismo objetivo. Primero me gustaría preguntarte, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Pudiéramos pensar que a lo mejor la palabra tortura ya no es algo tan común, sobre todo en los sistemas legales, pero desgraciadamente pues todavía lo es. Si nos pudieras informar un poquito. Así es, gracias. Bien, aquí tenemos que tomar en consideración que la tortura es todo acto que se ha cometido por parte de un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Y no, esto no se refiere específicamente a que sea una persona militar, un policía estatal, un policía municipal o de primer contacto o llamado de proximidad social, sino que el delito se configura automáticamente cuando la persona que inflige esos aspectos negativos en contra de las personas sea servidor público. Es decir, podemos hablar que inclusive se pueda dedicar a otro ámbito de la administración pública, inclusive pudiera ser perteneciente al Poder Legislativo, inclusive al Poder Judicial, primero acatar esa situación. Y obviamente puede ser este tema abordado por parte de ellos o bien permitir que los propios particulares, o sea, que ayuden a los particulares a cometer estos actos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta campaña para erradicar la tortura? Pues justamente el tema es para buscar que no se menoscaben más derechos humanos, que desafortunadamente tenemos estos tratados internacionales porque evidentemente ya ha ocurrido responsabilidad del Estado, no solamente del mexicano, sino de la mayoría de los estados latinoamericanos. Y es justamente para buscar que no se repitan estas conductas, ¿no? Esa es la lógica o la dinámica de por qué nos han sentenciado a nivel internacional y que, bueno, obviamente también se han tomado o adoptado medidas locales. Locales me refiero evidentemente a que han sido adoptadas por parte de nuestras autoridades, pero que es a causa de los propios fallos a nivel internacional. Importante, no es algo nada más ni local, ni siquiera pues de todo México, sino a nivel internacional y bueno, también por eso la ONU tiene precisamente este Día Internacional, también este objetivo que es erradicar la tortura. Me gustaría preguntarte específicamente sobre esa palabra, tortura. ¿Qué la diferencia o qué la hace tener este título a diferencia de otro tipo de agresiones? Creo que pudiera ser una palabra que se puede usar mal incluso y tenemos que conocer exactamente qué es la tortura. Bueno, es que la tortura, si checamos lo que es nuestra Constitución Federal, así como también el delito o bien las otras cuestiones de tratados internacionales, nos vamos a dar cuenta que maneja tortura, tratos crueles e inhumanos o cualquier otro trato degradante en contra de la persona. Aquí esencialmente la tortura es la mayor expresión de violación a un derecho humano, porque el objeto de la tortura lo que es anular la dignidad de la persona. Y me van a preguntar, ¿y qué es la dignidad? Pues esencialmente la dignidad es algo intrínseco a nosotros como seres humanos, es lo que nos hace valer lo que es lo que somos. Entonces el hecho de yo someterte a violencia psicológica, sexual o física, lo que busco es anularte, porque en sí la tortura tiene como finalidad obtener una confesión o alguna información para algún procedimiento legal. Y ojo ahí, no solamente se utilizaría o se pudiera utilizar para materia penal, sino que puede usarse para cualquier procedimiento o bien inclusive simplemente para ocasionar algún menoscabo. Eso es muy distinto, es decir, aquí buscamos afectar directamente. En cuanto a las otras situaciones de trato degradante o el trato inhumano, basta simplemente con negar ciertos servicios o ciertas obligaciones que el Estado tenga hacia con las personas que, por ejemplo, se encuentran detenidas. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, este caso, no? Puede ser, por ejemplo, el supuesto en el cual una mujer se encuentre detenida, pues bueno, sabemos que, por ejemplo, ellas requieren, esencialmente de ciertas situaciones particulares
por ejemplo, el uso de ciertos anticonceptivos, toallas femeninas, etcétera, ese trato degradante o inhumano consta ciertamente desde el mismo hecho que yo te niego eso. O simplemente el hecho de yo negarte también el tema de acceso a alimento, a beber agua, también el tema de dónde se realiza el hacinamiento o dónde estás tú asegurado. Digo, porque para que también sepa nuestro auditorio, ¿no? La propia Ley Nacional de Ejecución Penal y las otras normatividades en materia de derechos humanos prevén, por ejemplo, que las celdas sean dignas para las personas, es decir, que cuenten con un baño, con una regadera específica. Pero si ustedes lo analizan en la práctica, muchas veces estas cuestiones no se cumplen, porque si vas al tema de una prisión, es más que nada medio metro por medio metro, es un cuadrito pequeño, e inclusive ni siquiera tienen privacidad con el tema del baño, es un baño que se encuentra al lado, ¿no? Eso te iba a preguntar, si venía establecido que debe de tener privacidad en el caso, bueno, hombres y mujeres por igual. Sí, por supuesto. Recordemos que el hecho que nosotros estemos detenidos o privados de la libertad derivado de una cuestión penal o administrativa, ello no implica que tú pierdas tus derechos. Claro, sí perdemos el tema de la libertad de la ambulatoria, porque obviamente lo que se busca es el tema de un castigo, del castigo, sí. Pero aún así, cuando tú ya eres una persona privada de tu libertad en cualquiera de las modalidades o etapas del proceso penal, tú adquieres también ciertos derechos. Y pues evidentemente el derecho que nunca pierdes es tu derecho a la intimidad. Entonces el mero hecho de yo ir a poder hacer de mis necesidades fisiológicas, hacer del baño, a tomar alimento, etcétera, pues todo eso parte de mí, y que justamente, como lo hemos dicho, el hecho de no respetarse ataca directamente mi dignidad humana. Y ahí también vienen los efectos secundarios, ¿no? Psicológicos, físicos. Creo que pudiéramos pues verlo a lo mejor como un tipo de castigo. Obviamente muchas personas lo ven así, por eso también lo llegan a hacer, o para obligar, como comentabas, a sacar información, etcétera, etcétera. Ya veremos más casos en los que se puede dar, pero me gustaría preguntarte sobre el daño que le causa a la persona. Me comentabas que prácticamente le quitan lo que es, ¿no? La desmoralizan, la hacen no sentir humano, porque no tiene ni siquiera los derechos básicos como un sanitario adecuado o privacidad. O sea, parte del castigo que ya se le impone, que obviamente es un castigo ganado, o sea, estamos de acuerdo que es algo que por el delito que cometió se le está dando, pero hay otros extras. ¿Qué pudiera pasar con estas personas que llegan a tener algún tipo de tortura? A lo mejor desde algo pequeño, como el caso, por ejemplo, de las mujeres que se les niega el acceso a un servicio básico, o algo más, digamos, pues grave, porque estamos hablando de una agresión física, por ejemplo, o psicológica. Sí, bueno, aquí estamos hablando evidentemente de cuestiones psicológicas. Justamente como lo mencionas, lo que se busca es que se pierda la dignidad de la persona. Es decir, romperla. Es romperlo totalmente, psicológicamente, mentalmente, físicamente romperte, hacerte valer que no vales nada. Entonces, te convierto, ahora sí como decía Nicolás Maquiavelo, te convierto en un medio para. Tú no eres una persona, tú eres una cosa para mi Estado o servidor público que estoy cometiendo este ilícito. Entonces, aquí el problema es que se generan varias secuelas psicológicas que también dicho sea de paso, luego tardan mucho tiempo en documentarse por las dinámicas de los trámites o demás procedimientos. Pero el tema es que generan varias secuelas psicológicas que a la larga afectan a la propia personalidad o inciden en la forma de ser o en la idiosincrasia de la persona. Ya no es una cuestión en la cual ella pueda, actuar con normalidad, sino que te deja secuelas y que evidentemente hay que trabajarla a nivel psicológico o terapéutico para poder erradicar esas cuestiones. Y evidentemente también, pues, eso sin hablar de las cuestiones físicas, ¿no? Porque también eso reside o radica directamente dentro de la cuestión física que una persona pudiera llegar a tener. Y pues claro, o sea, aquí lo que se busca es la reparación del daño integral, justamente como toda víctima en cualquier delito, no solamente tiene derecho, pero que bueno, evidentemente, como lo he mencionado, luego es tardado y este tipo de situaciones, pero evidentemente eso es lo más grave, que buscan que te pierdas de lo que tú eres, de lo que tú representas, de tu esencia, de tu personalidad. Híjole, qué difícil y qué fuerte de situación, que bueno, ya más adelantito seguiremos abordando más temas de ejemplos, pudieran ser, de cómo pueden llegar a romper a una persona y bueno, pues también qué hay que hacer para repararla, ¿no? Que es parte del objetivo de esta campaña. Vamos rápidamente, maestro, a una breve pausa y regresamos para continuar con este tema de la campaña nacional México sin tortura.
Regresamos a Voces por la Igualdad. Les recuerdo el tema que estamos abordando el día de hoy, la campaña nacional México sin tortura, pues cuáles son sus objetivos, por qué se está llevando a cabo y también qué acciones son las que se están dando en diferentes partes del país. Y bueno, lo comentábamos antes del corte, no nada más es un movimiento de México, sino es internacional, así que pues hay que conocer acerca de este tipo de proyectos que tienen un objetivo en común general, en bienestar de ustedes, de todas las personas que en algún momento tienen que pisar algún reclusorio, por ejemplo, y vamos a ver algunos ejemplos que ahorita vamos a platicar también con nuestro invitado. Pero antes me gustaría también que ustedes vean junto a nosotros cuál es la opinión de los jóvenes respecto a la tortura. ¿Si saben qué es, qué la diferencia? Vamos a ver qué dicen en el siguiente sondeo. ¿Cómo definirías la tortura con tus propias palabras? Pues definiéndola como depende del punto de vista del torturador, es una forma de castigo de justicia, ¿no? Entonces yo creo que alguien busca justicia o se puede decir venganza en contra de un acto realizado anteriormente que tuvo consecuencias en el torturador. Es una de las principales, yo creo. Cuando escuchas la palabra tortura, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Lo primero que viene a mi mente son como pues un maltrato así de que con látigos, un cinturonazo, un golpe, un piedrazo, cosas feas, pero o sea, ahorita lo digo con un tono no tan bueno, pero sí me imagino que una persona no nomás es el maltrato físico, sino también mental, de que realmente a lo mejor hasta una palabra que tú piensas que es inofensiva también puede afectarte dependiendo del contexto y lo que tú estás viviendo también. ¿Crees que la tortura sigue siendo un problema en México? ¿Por qué? Sí, siento que sigue siendo un problema en México, más que nada por el problema que tenemos con los cárteles y también la tortura que viene siendo psicológica, que esa te la puede hacer cualquier persona, no nada más en un hábito malo, sino en todos. Puede pasar con cualquier persona que piense o puede pensar que puede llegar a tomar ventaja de ti. ¿Qué derechos consideras que se vulneran cuando una persona es víctima de tortura? Bueno, yo pienso que el principal derecho es el respeto hacia la persona, ya que pues faltan a su integridad como persona, lógicamente. Entonces siento que cuando una persona hace alguna acción no correcta a otra persona, está faltando a su respeto. Sí, complementando pues la idea de mi amigo, pues básicamente el respeto es el derecho que debe regir sobre todos nosotros como personas, seres humanos, porque debemos respetar a la persona, a sus ideas, de dónde viene, cómo se viste, todo se tiene que respetar y debemos inculcar ese respeto porque muchas veces no somos tolerantes y eso provoca problemas que pueden pues básicamente pues surgir nuevas circunstancias que pues no nos benefician a ninguno de nosotros. ¿Qué acciones crees que deberían implementarse para prevenir la tortura y promover el respeto a los derechos humanos en nuestro país? Bueno, yo creo que no justificar pequeñas acciones en policías o algunos así como militares, siendo que tienen un gran abuso de autoridad que ya es considerado como una tortura. Entonces, no justificar esas acciones, no justificarlos que sea como parte de su entrenamiento, que es parte de su formación como militar, porque pues al fin y al cabo sigue siendo una tortura. Hay torturas verbales donde usan palabras pues muy fuertes, altisonantes contra todos los militares y aunque suene pequeño, aunque lo podamos ver así como no es gran cosa, son militares, así es como se hablan, no es normal, no es bueno, es parte de una tortura y estar justificando y normalizando ese tipo de comportamientos en la sociedad, pues es lo que lleva a esta normalización de esta acción, que pues es lo malo y entonces, pues nada, yo creo que nada más no justificar, no normalizar estas acciones y yo creo que un método de tortura sería muy sencillo visualizarlo o identificar cuando algo malo ya está sucediendo y si está sucediendo sencillamente ponerse en un plano, ser completamente conscientes que no es una buena posición de estar.
Qué interesante escuchar a los jóvenes qué opinan de la tortura, de qué es, o también si se sigue dando en nuestro país. Y bueno, ya escucharon ustedes su opinión, pero me gustaría preguntarle a nuestro invitado, ¿cómo ves la recepción de los jóvenes en cuanto a este tipo de temáticas? Creo que ahora también con las redes sociales, con todas las plataformas digitales, es más fácil darnos cuenta, es más fácil denunciar, es más fácil viralizar eventos como la tortura. Y bueno, creo que un resultado es este, ¿no? Que los jóvenes sí están empapados de información. Sí, es justamente eso, estamos en la era de la información, que también se aplaude, es bueno, porque también parte de que las autoridades hagan realmente su trabajo es que nosotros mismos como ciudadanos se los exijamos. Claro. Y bueno, a lo mejor que en generaciones pasadas no había tanto esa interacción política, pero bueno, como dicen, ¿no? Ahorita benditas redes sociales que afortunadamente tanto a los jóvenes como también generaciones posteriores como nosotros, pues nos están obligando al tema de darnos a empapar o de conocer de este tipo de información. Que ayudan bastante. Sí, exactamente. Y que también justamente esto ayuda a documentar estos malos tratos, crueles inhumanos, o también el tema de la tortura. En cualquier momento, cualquiera de nosotros tenemos acceso a un teléfono celular y podemos inclusive grabar o documentar esta situación. Que hemos visto bastantes casos que se han hecho virales, no solo en México, sino en todo el mundo. Y bueno, gracias a eso, incluso bueno, hay documentales, hay otro tipo de cuestiones que se dan para que precisamente la gente conozca y evite que le pasen estas situaciones. Me gustaría preguntarte acerca de cuáles son los principales retos que enfrenta nuestro país para erradicar la tortura. A tu punto de vista, desde tu perspectiva en la que laboras también, ¿qué es a lo que se enfrentan? ¿Qué es lo más complejo? Pues yo creo que lo más complejo son varios puntos, pero los voy a enunciar a continuación. La Ley Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Tortura que tenemos en México desde el año 2017 y que de hecho fue reformada en 2022, aquí debemos de recordar que se establecen diversas obligaciones para el Estado mexicano. Entre ellas las obligaciones es que cada estado y la propia federación cuenten con fiscalías especializadas para la investigación de estos delitos. ¿Cuál es la situación aquí? Que estas fiscalías para comenzar no son autónomas y que aunque se hiciera esta declaratoria de que fueran autónomas, lo que realmente necesitamos para que un organismo sea autónomo como tal es la libertad presupuestaria o autonomía presupuestaria. Es decir, que ellos mismos cuenten con una partida ya determinada para poder operar de forma económica. Porque aquí, ¿cuál es el problema? Como dependen esencialmente de otros organismos que generalmente son las propias fiscalías estatales o la propia Fiscalía General de la República, eso genera una presión interna en contra de esas propias fiscalías. Y para ello prueba un botón o los datos con los que contamos. Si nosotros analizamos las estadísticas con las que contamos, aquellas estadísticas que ha emitido la Fiscalía General de la República justamente, vamos a darnos cuenta que existen un alto número de carpetas de investigación abiertas por este delito de tortura. Pero aquí el tema es, ¿y entonces se persigue? Digo, porque una etapa o una parte del proceso penal es la investigación, que es donde integramos la información para buscar que se judicialice y avance. El detalle es, precisamente estas carpetas llegan ante un juez de control para buscar que se vincule a proceso a los responsables, muy pocas. Entonces, y también es eso, o sea, verificar también que sea un debido procedimiento en contra de estos servidores públicos o bien las personas particulares que participaron a favor de los servidores públicos para esto, pero no se hace. Y parte de esto, ¿por qué no se hace? Porque la lógica nos dice, como se los dije al inicio del bloque, la persona imputada tiene como característica específica que sea un servidor público. Entonces es como si pusieras a investigar al servidor público que a lo mejor está en la fiscalía, tienes que investigar a tu propio compañero que trabaja ahí. Exacto. Sí. Eso es lo ilógico. Entonces sí necesitamos primero que nada una fiscalía autónoma, pero no autónoma solamente de letra, porque se escucha muy padre y es muy romántico, sí, pero lo que realmente necesita nuestro país son fiscalías especializadas, que entiendo que evidentemente si hay personal capacitado, eso no hay problema. El tema es, ¿realmente cuentan con la autonomía presupuestaria para poder actuar? Que no actúen bajo otros poderes o la injerencia de otras presiones políticas o de la propia institución para la cual laboran. Recordemos que la Fiscalía por su propia naturaleza es una autoridad y es un organismo público que tiene todo el aparato estatal y en el cual el poder de la investigación de los delitos es tan sumamente amplio que inclusive todos los demás organismos se convierten en sus auxiliares en el auxilio de la investigación.
O sea, si yo voy ahorita, si yo soy agente del Ministerio Público y solicito información al municipio de Calvillo, al de Tepezala, etcétera, ellos tienen la obligación de darme esa información a mí. Entonces vean ustedes la magnitud del poder que tiene un Ministerio Público. Por lo tanto, no es algo extraño que este fenómeno se dé. Claro. Por eso la urgencia de que realmente sean autónomas, pero sobre todo especificar ese mi punto, que tengan la autonomía presupuestaria para tal efecto. Si nosotros logramos que las fiscalías locales y la federal cuenten con esta realmente autonomía presupuestaria y sobre todo de poder, es decir, que no sea impuesto el titular o los ministerios públicos por parte del propio titular de la Fiscalía General que corresponda, pues lograremos realmente un mecanismo fuerte en contra de la tortura. Y que sí, me van a decir, ¿verdad? No, pues es que para eso nosotros el pueblo, nosotros elegimos a nuestros propios gobernantes y por lo tanto ellos nos representan en nuestras decisiones. Y entonces, ¿por qué si nos representan nuestras decisiones? Porque entonces no nos permiten a nosotros los ciudadanos tomar riendas de esta fiscal en específico. Porque desafortunadamente la tendencia en nuestro país es la eliminación de los organismos autónomos, como lo hemos estado viendo. Entonces es preocupante todo este tipo de cosas que lejos, desde mi punto de vista, de abonar al combate al tema de la tortura, lo puede agravar más. Híjole, es que sí es un tema bien complejo que como bien lo comentas, pues no se ve un cambio próximo, o sea, siendo muy realistas, el objetivo es eliminarlos, no crear nuevos, y esto pues va a hacer que se sigan sometiendo a situaciones como las torturas y este tipo de cosas, pero bueno, las campañas existen y también tenemos que apoyarlas, tenemos que fomentarlas, porque si no, menos vamos a poder exigir o lograr un cambio, y sobre todo exigir, que lo comentabas, si no hablamos, si no pedimos, si no decimos, oye, yo estoy viendo que eso está mal y usamos también las redes sociales y toda la tecnología que tenemos a la mano, pues este cambio todavía se va a postergar muchísimos años más, así que es importante que conozcamos sobre este tema, sobre ese tipo de campañas, y bueno, justamente por eso es la invitación del maestro para que nos hable sobre este tema. ¿Qué sectores poblacionales son los más vulnerables o que más pueden estar encontrarse en una situación de tortura específicamente, y sobre todo, bueno, como lo estamos viendo por parte del sector público, que lamentablemente los hechos más, pues cómo decirles de una manera bonita, feos que se pueden dar? Sí. Porque es la gente que te está ayudando a servir, que te está dando algo, que se está trabajando pues para la ciudadanía, y es la que te termina pues torturando. Es correcto. Bueno, en cuanto a esa pregunta, nosotros lo acotaríamos en el tema de los más vulnerables, pues son prácticamente todas las personas que intervienen en un procedimiento penal. ¿Quiénes intervienen en un procedimiento penal? Recordemos que es una lucha de conflictos de intereses. Por un lado tenemos a la víctima y por el otro tenemos al imputado. El imputado es quien es señalado por parte del Ministerio Público como aquella persona que cometió un hecho delictivo, en tanto que la víctima es quien resintió ese efecto de ese delito. Ahora, ¿por qué digo que ambos? Bueno, porque se han dado casos emblemáticos en nuestro país donde se ha torturado inclusive a las propias víctimas. Okay. Entonces, desde un inicio, por eso les digo, es para obtener información, una confesión, pero como se establece en el tipo penal o en la descripción del delito, que sea para obtener esta descripción, ahí automáticamente también pueden torturar a la propia víctima, a los propios testigos también. Entonces yo aquí señalaría... ¿Y se justifica hasta cierto punto? No. O sea, obviamente del lado moral no lo estamos justificando, pero legalmente ellos pueden decir, es que fue para obligarlo a que hablara. Tampoco está... No, tampoco está permitido, porque también hay que aclarar eso a la audiencia. El tema de la tortura en ningún momento está justificado. Okay. Inclusive tenemos un artículo que le llaman todavía románticamente la llamada suspensión de garantías, que es cuando básicamente en algún riesgo de invasión extrema o alguna situación extraordinaria está facultado el Poder Ejecutivo para neutralizar o suspender esas garantías, por eso suspensión de garantías. Pero aquí como tal lo que se trata es que inclusive ese propio artículo dice que en ningún momento se podrá utilizar la tortura para eso. Si ni siquiera lo podemos usar en estas cuestiones graves, por el argumento de mayoría de razón, tampoco podremos usarlo para el tema de investigación de delitos. Claro. Entonces, en ningún momento está justificado la tortura, siempre está prohibida. Hay que aclarar eso. Entonces, yo lo acortaría en cuanto al tema de las personas o sujetos procesales que intervienen en el proceso penal, 1. Y número 2, tristemente, va también más encaminado a las personas de bajos recursos o de menores oportunidades, ¿verdad? Eso es también algo que debemos de señalar. Es muy raro, digo raro, más no que no pase, pero es raro que sea para personas que tienen
pues mejores posiciones económicas o sociales. Sin embargo, también se da. Pero el hecho de que nosotros fungamos como víctima, como un testigo, como un imputado dentro de un procedimiento penal, ya nos convierte en unas víctimas potenciales de este delito. Ya es una persona vulnerable. Vamos rápidamente a otra pausa y regresamos para continuar hablando de este interesante tema. Estamos en Voces por la Igualdad. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces por la Igualdad. Les recuerdo el tema, la campaña nacional contra la tortura, bueno, obviamente con los objetivos de evitarla y también en caso de que una persona ya la haya sufrido, bueno, de apoyarla y ver qué se puede hacer para que se pueda reintegrar, por así decirlo, de manera pues la más sana a la sociedad. Y en este mismo tema, la maestra Alejandra Chávez Lomelí, que es la defensora de los derechos universitarios, nos regaló una entrevista. Vamos a esta primera parte. Primeramente debemos recordar que desafortunadamente la tortura es un tema que persiste dentro de nuestra sociedad. Si bien es cierto, no como en otros años o en otros tiempos, desde que visualizamos desafortunadas prácticas desde las fiscalías para que las personas dieran una declaración tal vez no cierta, es donde la enfocamos. Pero hoy desafortunadamente también tenemos la tortura psicológica, que es otro de los puntos que a veces más existen en nuestra comunidad. Por eso es muy importante que las universidades trabajemos en estas campañas. Además de que esta campaña en esencial de México sin Tortura de este año 2026, es importante que sepan que también reúne no solo a las universidades, sino también a diferentes ámbitos de gobierno que estamos juntos trabajando en este tenor. Es trascendental. Recordemos que hoy también la ley nos demanda como instituciones una formación integral de nuestra comunidad universitaria. Claro, ya tenemos y hacemos formación, acompañamos a grandes profesionales, pero hoy también es importante y la ley nos demanda la formación de buenos seres humanos. Por eso debemos seguir trabajando y permeando los derechos humanos dentro de las instituciones. Bien, primeramente, la sensibilización de la comunidad universitaria. Segundo, la visibilización de que existe el problema. Y después, la prevención, que es donde debemos seguir trabajando. Y lo ideal, que nos tocará a todos posteriormente en algún momento, que es la erradicación. Bueno, pues ahí tienen esta primera parte de nuestra defensora de los derechos universitarios, que bueno, obviamente aquí en la institución también se trabaja para que se conozcan todo ese tipo de temas, la cultura de paz, en este caso, bueno, apoyar esta campaña, llevarla hasta los jóvenes para que conozcan más. Y ya pudimos ver también un poco de los resultados en las respuestas de los jóvenes anteriormente en el sondeo, que están bastante empapados del tema y eso de verdad que nos da muchísimo gusto, porque es la única manera en la que vamos a poder exigir cambios en problemáticas tan fuertes como lo es la tortura. Continuamos con nuestro invitado y bueno, me gustaría ahora preguntarte qué tan importante es pues el tener, digamos, gente especializada en este tema y que se pueda abordar o combatir de una manera, ¿cómo decirlo? Pues más fuera de las mismas fiscalías, como nos lo comentabas. No sé si hay alguna manera en la que las personas puedan prepararse de alguna forma especial, o ese tema en particular es como cualquier otro tipo de problemática delictiva. Pues hay certificaciones para todos los servidores públicos que intervienen dentro de la investigación de delitos. En el tema de la investigación de delitos, el artículo 21 constitucional establece que el Ministerio Público guarda el mando y conducción de la investigación, lo que mencionamos hace un momento. Hay diversas clasificaciones en la investigación, ¿no? Por un lado está la llamada Trinidad Investigadora, que está conformada por el agente del Ministerio Público y que tiene sus dos brazos fuertes, que en este caso son los servicios periciales, que es donde se mete esencialmente pues todo este tema de especialización de los peritos que puedan determinar el tema de la tortura mediante la práctica del protocolo de Estambul. O bien también tenemos o cuenta el Ministerio Público con su otro brazo fuerte, que es la Policía de Investigación, que pues es realmente el ente que está en campo, que va a entrevistar a los testigos, que recolecta la información, etcétera.
Y también existe otra clasificación jurídica respecto de esa investigación en la cual se le llama como una cédula investigadora, o sea, como una cédula en biología, ya ven que tienen varios elementos, etcétera, pues también así el Ministerio Público es esa cédula y todos los componentes que se poseen dentro de la misma son todos los órganos del Estado que le ayudan para la investigación y también inclusive pues propios particulares, ¿no? Insisto, para el tema de recolección de la información. Ahora sí, efectivamente existen certificaciones, cursos y sobre todo especializaciones para todos los servidores públicos que se dedican a este tipo de investigación de delitos, que lo que insistimos es eso. No estamos comentando que no se capaciten, sí se capacitan. El tema es que en la práctica realmente logren la presentación de estos asuntos ante un juez, que busquen vincularlo a proceso y que en su caso, de ser procedentes de que existan elementos, pues se decrete la responsabilidad penal del criminal, de quien haya cometido el delito, y obviamente se le haga la reparación del daño integral a las víctimas. Que se truncan todos estos procesos y por eso hay tantas carpetas de investigación por ahí. Pero bueno, ya nos platicó un poquito de cómo es que se maneja y lamentablemente por qué es que está sucediendo. Y también otra manera en la que como ciudadanos que no tenemos nada que ver en el tema, que desconocemos totalmente del derecho, nos podemos dar cuenta es a través de los documentales, de las películas. Yo le preguntaba ahorita al maestro sobre esta película de Presunto Culpable, que también en la que, bueno, se da todo un caso y las personas que hacen este documental logran la liberación de esta persona, que de hecho ya no está también en plataformas por una situación similar a todo lo que hemos estado conversando, pero bueno, esta es una manera de acercarnos como población y de conocer qué es lo que pasa detrás de, pues, de todas las paredes de las fiscalías, de las cárceles, de todo eso, porque no nos damos cuenta, realmente uno no sabe lo que está sucediendo. Así es, para tal efecto parte de abordar nosotros esta cultura jurídica, esta cultura de la legalidad, porque es muy importante que nosotros conozcamos nuestros propios derechos. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, aunque la autoridad está obligada a hacernos del conocimiento a qué tenemos derecho, porque obviamente no lo podemos conocer todo, en el tema del conocimiento epistemológico es complicado que nosotros alcancemos ese grado de conocer todo. Pero justamente existen varios casos mediáticos que la ciudadanía, tu auditorio, todos nosotros podemos consultar y que son muy emblemáticos en este tema de la tortura. Justamente el que mencionabas en primer término, pues el documental de Presunto Culpable, que es un documental que surge bajo la lógica del sistema antiguo penal, es el sistema tradicional o mixto, en el cual esencialmente se culpaba a una persona de el desvivimiento de otra persona. Y pues bueno, esta persona es recluida en México y bueno, esencialmente se demuestra que había pruebas que demostraban que él no había sido el que lo cometió. Justamente ahí se declara que él fue golpeado por los policías y que lo golpearon de tal forma hasta obligarlo que él mismo firmara su propia confesión, que les digo, es la finalidad que guardaba, ¿no? La tortura. La tortura, nada más que ahí se demostraron nuevamente con diversas pruebas que evidentemente pues él se encontraba en otro lugar o que inclusive de haber sido él pues era imposible físicamente que él llegara a ese lugar. Entonces siempre también hay pruebas objetivas para poder desvirtuar eso. El problema es cuánto tarda eso, y en tanto eso tarda, pues ya generaste otra víctima de este tema de la tortura. Y que justamente ese documental se dio de baja, o ya no está ahí previsto, derivado que uno de los intervinientes promovió un juicio en el cual evidentemente él exigió que no se reprodujera ese contenido porque se había hecho sin su consentimiento. Entonces era lo que te comentaba ahorita, que si ustedes lo buscan no lo van a encontrar. Ahora, en cuanto al tema también hay otras situaciones también mediáticas, como por ejemplo el caso Florence Cassés, que ese es muy importante para nuestro país. Muy sonado. Porque sobre todo legalmente instruyó o instauró, mejor dicho, el tema de lo que es el efecto corruptor de la prueba. ¿Qué es el efecto corruptor de la prueba? Bueno, esencialmente implica que cuando una autoridad actúa de forma irregular, como este es el caso de la tortura, cuando actúas de forma ilegal o ilegítima o irregular sobre todo, lo que haces o lo que provocas es que tu propio procedimiento se vise automáticamente. Y lo que va a provocar es que este juicio se deje sin efectos y se absuelva al acusado. Y ojo, no porque realmente el acusado no tenga responsabilidad penal. Recordemos aquí para la audiencia que solamente la responsabilidad penal se genera por la declaración de un órgano jurisdiccional o juez. El Ministerio Público no va a determinar tu culpabilidad. Él va a ser el encargado de integrar un asunto y buscar que se te culpe o se te sentencie. Pero esa es la función específica. Entonces, aquí el tema con Florence Cassés es que, derivado de la exposición mediática que hubo, se determinó por parte de la Suprema Corte que existió este efecto corruptor de la prueba. Entonces, automáticamente todo este caso se dejó sin efectos. Y que, bueno, también tuvo que ver ahí en parte la presión del gobierno francés hacia nuestro país, porque también, como recordarán, primero se
liberó a Florence Cassés, a esta persona de origen francés, que inclusive hay un documental en Netflix, pueden buscarlo también, se llama Caso Florence Cassés, y en el cual inclusive en ese momento, cuando ustedes lo vean, si es que lo quieren ver, se van a dar cuenta de que ella menciona eso, que ella fue torturada, que ella ese día de los hechos se encontraba en una carretera, y que luego los privan de la libertad a ella y a este muchacho, al señor Vallarta, y los llevan ahí, ¿no? Y inclusive si se fijan en el tema del montaje, porque fue un montaje, no lo estoy inventando yo, ya está totalmente acreditado. Ya está aprobado. Está aprobado, entonces es un hecho público y lo puedo decir totalmente abiertamente. Inclusive si ustedes analizan ese tema de la grabación, se dan cuenta que ahí torturaron en vivo a Vallarta. Cuando, por ejemplo, se ve que está hablando con los policías, llegan y le entrevistan y dicen, ¿usted es el secuestrador? Y se ve el que no hace nada, entonces voltea a ver al agente captor, y si se fijan, el agente de captor le aprieta aquí el hombro. Es una forma para hacerte incómodo y que tú des la información. Entonces ahí mismo nosotros presenciamos lo que es un acto de tortura. Que les digo, o sea, a lo mejor en ese momento lo vemos como algo normal, porque también tenemos muy instaurado en nuestra cultura que tenemos que buscar la venganza como de lugar, ¿verdad? Que tenemos que castigar con todo el peso de la ley a cualquier delincuente. Que particularmente no estoy de acuerdo con ello. Por eso ahorita parte de lo que decía la maestra en su cápsula, o sea, también se trata de justamente educar a todos, desde las aulas, desde la sociedad civil organizada y desde la sociedad en general, de buscar que erradiquemos justamente este tema de la tortura. Y obviamente eso es lo que tenemos que buscar. ¿Falta mucho por pelear? Bastante. Pero, ¿por qué lo menciono este caso de Vallarta? Regresándome. Si analizan también el tema, Vallarta acaba de obtener apenas, hasta apenas hace unos meses, acaba de obtener su libertad. Wow. Y de hecho, justamente, también si lo investigan más en el tema de ese caso en particular, él tiene todavía familiares detenidos, también donde dicen que ellos pertenecen también a supuestas bandas delictivas. Y ellos también han sido objetos de tortura. Pero les digo, estamos esperando todavía ahí el tema mediático, cómo lo resuelve pues las nuevas autoridades federales que fueron electas con este nuevo proceso jurisdiccional que tuvimos. Y por último, el otro caso que también hay que hablar, ya hablamos de Cassés, también hay otro muy sonado que es el caso Wallace, en el que también está involucrado ahí un tema de un supuesto secuestro. Y bueno, esencialmente se torturaron también personas. Por ejemplo, de esas 5 personas que se torturaron, 2 de ellos, que son los hermanos Castillo, ellos ya fallecieron en prisión. Uy, Almailda, por ejemplo, ella obtuvo el tema de la prisión domiciliaria y ya fue absuelta, pero todavía falta el señor Tagle de que se le resuelva su situación jurídica y de otras personas. Si quieren también ahondar al respecto, pueden buscar diverso material en redes sociales, en YouTube, y también está el libro que se llama Fabricación, de Ricardo Rafael. Es un periodista que realmente se metió muy a fondo en el tema del análisis de este caso, pero que también guarda una sintonía con el tema del caso Vallarta o Florence Cassés, en el sentido de su exposición mediática. Es decir, si ustedes dicen una mentira de forma reiterada más de 1000 veces, se puede llegar a convertir en verdad, y eso es cierto. Ponían espectaculares de las personas y decían, ellos pertenecen a una banda criminal, y derivado de ellos yo te estoy ofreciendo una recompensa para que los captures y los traigas ante la justicia. Y todavía según ellos los mostraban ante los medios de comunicación, los mostraban esposados, hacían que se levantaban las playeras, y obviamente sin señales de tortura. Pero lo delicado aquí era la tortura psicológica y las amenazas que recibían de cometerles lo mismo a sus propios familiares. Y que, insisto, esto fue en consentimiento y en este caso con aquiescencia también de las personas que buscaban la justicia para Hugo Alberto en este caso, ¿no? Entonces eso es el problema. Muchas veces también eso es una cuestión que corrompe a la autoridad en sí mismo. El hecho de yo realizar ciertas conductas porque tú me lo estás ordenando, aunque tú ni siquiera tienes el poder de autoridad, pero cuentas con otros poderes como el económico, como las influencias, para poder incidir directamente en cómo debe actuar una autoridad. Y ahí ya vienen unos cambios que lamentablemente podemos ver en todos estos documentales. Discúlpeme que te interrumpa, vamos rápidamente a nuestra última pausa y regresamos para concluir el tema. Y bueno, pues también, si ustedes nos quieren dar algún comentario, recuerden que estamos en redes sociales como UATV. Ya regresamos.
Continuamos con Voces por la Igualdad a través de la señal de UATV. Gracias por estar con nosotros y aprender sobre este tema tan importante. En este caso estamos hablando de la campaña nacional contra la tortura y bueno, pues es el tema que hemos estado desarrollando durante ya estos más de 45 minutos. Ahora toca turno a la segunda parte de la entrevista de la maestra Lomelí, Alejandra Lomelí, quien es la defensora de los derechos universitarios de nuestra universidad. Vamos a ver qué más tiene para decirnos y compartirnos sobre esta temática. Hoy nuevamente es esencial el que los jóvenes, los docentes, los administrativos y todos conozcamos o retomemos cuándo son estas prácticas torturas, porque desafortunadamente a veces los usos y costumbres nos han llevado a invisibilizarla. Por eso la trascendencia de hoy de que retomemos estos temas y nuestras nuevas comunidades las visualicen nuevamente. Bien, es el mismo punto. Muy importante. Claro que sabemos y estamos inmersos en un mundo violento. Hoy esta campaña se enfoca, como lo mencioné anteriormente, a visualizar las formas de tortura. Es trascendental que nos sumemos todos en esta concientización, visibilización, prevención y repito, lo ideal que sería la erradicación. Pero para eso es primordial el que todas las instituciones hagamos un trabajo transversalizado en nuestro estado y cada uno de los estados, porque como sabemos esta campaña es a nivel nacional. Bien, muy importante. Retomando, es importante que recuerde nuestra comunidad universitaria que tenemos un plan de cultura de paz institucional. Este plan de cultura institucional ya está formado bajo los lineamientos de nuestro plan de desarrollo institucional, del plan anual de trabajo de nuestro señor rector. Esa es la cobija que nosotros tenemos para hoy participar en estas campañas y permear lo que ya se está hablando. Pero es muy importante que la comunidad sepa que dentro de este plan de cultura de paz también existe y continúa trabajando la Defensoría de los Derechos Universitarios con la finalidad de visualizar la violencia a los derechos humanos, de prevenirla, en su caso con la cultura de la violencia, trabajarla y tratar de erradicarla. Sepan que estamos para servirles también desde la Defensoría y que estos son los hechos, actos y acontecimientos con los que vamos trabajando transversalmente dentro de la institución para permear el que no se debe violar a los derechos humanos dentro o fuera de nuestra institución. Importante conocer qué acciones toma nuestra universidad en cuanto a este tema y bueno, pues ya lo escucharon de viva voz de la maestra Alejandra. Hay diferentes campañas durante todo el año, de hecho, bueno, aquí también en UATV constantemente les estamos trayendo esta información y también obviamente este programa es parte de todos estos esfuerzos que realiza la universidad para poder informar a toda la ciudadanía y fomentar una cultura de paz. Regresamos entonces con este tema que estábamos tratando acerca de la tortura, que está ligado obviamente pues también a lo que acabamos de escuchar y me gustaría ahora preguntarte, ya estamos casi en los últimos minutitos, pero me comentabas que hay delitos que son imprescriptibles. Sí. Si nos pudieras comentar y explicar a qué se refiere y qué tiene que ver con la tortura. Gracias, claro que sí. Bien, aquí tenemos que partir del hecho que la autoridad tiene cierta facultad, en este caso refiriéndome al tema de la investigación de delitos. La prescripción es un tiempo específico que la autoridad tiene para justamente integrar la información para armar este asunto y presentarlo ante un juez. Evidentemente hay ciertas características o reglas que nos dice cómo se interrumpe ese tiempo para que vuelva a reiniciar. El tema aquí con la situación de la tortura es que es imprescriptible. ¿Qué significa esto? Que no importa el tiempo que pase, la autoridad tiene la obligación de investigar el delito en todo momento. Y pues evidentemente esto es justamente se basa conforme a la ley especializada que mencioné anteriormente para efecto de garantizar que las víctimas tengan ese derecho de acceso a la verdad, es decir, que sepan realmente quién fue el que los torturó, quién fue el que les hizo pasar esos tormentos, esas malas prácticas y pues al final del día no hay ningún tiempo para que no se pueda cumplir esa obligación por parte del Estado, siempre está activa. Es decir, no podemos archivar un asunto solamente por decir, es que ya pasó mucho tiempo, ya no puedo investigarlo. Al contrario, la investigación se mantiene abierta. ¿Hasta qué momento? Hasta que la resuelvas. Ya sea que tengas elementos para poder presentarla ante un juez o que sí los tengas.
pero siempre va a estar activa. Es obviamente a partir del año 2017 que surge esta nueva ley, ya que anteriormente este tema de la tortura estaba legislado en las entidades federativas, donde por ejemplo sí se han dado ciertos supuestos donde han existido servidores públicos que por ejemplo los han mandado a llamar o han sido conducidos a procedimientos penales por estos tipos de delitos de tortura, pero que han sido absueltos justamente porque cuando comenzó su procedimiento penal, en ese momento ese delito no era imprescriptible, era prescriptible. ¿Qué significa esto? Que ya pasó un cierto tiempo y que automáticamente ya no pueden continuar el procedimiento penal. Esa también es una garantía que tiene el imputado en ese caso, que solamente tú tengas ese tiempo en específico para que la autoridad te persiga. Sin embargo, derivado de esta ley y de las obligaciones internacionales a los cuales México ha sido sentenciado, se estableció en esta ley especializada este tema de la imprescriptibilidad de este delito. Y que, ojo, aquí también establecer que legalmente hablando, solamente esto lo puede legislar la federación, no los estados. Y que bueno, también derivado de esto, evidentemente esto se convierte en un derecho indirecto de la víctima, porque así por lo menos tiene la certeza de que siempre se estaba persiguiendo este delito. Pero sobre todo también tiene el derecho más importante de todos, que es la reparación integral del daño, que no solamente se refiere a que se le pague dinero, sino que también se refiere a que se me busque que se me practique lo que son terapias psicológicas, se me haga un tema de educación también, obviamente también a las familias, porque también las familias son víctimas indirectas de este delito, ya que según la Ley General de Víctimas existen lo que son las víctimas directas y las víctimas indirectas. Entonces también el hecho de que yo resiente ese tema de la tortura también afecta indirectamente a mi familia, claro, a mi pareja, por supuesto. Entonces verificar todo ese tipo de cosas es lo que tendríamos que hacer. Ese es el derecho primordial que tiene una víctima, la reparación del daño integral. Que de hecho es uno de los objetivos también que tiene esta campaña de la tortura, el poder pues todo digamos, reintegrar de manera integral, valga la redundancia, pero a la persona y a todas las personas afectadas a su alrededor. Discúlpame que te interrumpa, pero se nos terminó el tiempo, se nos pasó rapidísimo. Como siempre, nos quedan miles de preguntas por hacer. Esperemos poder hacer también una segunda parte, pero agradecerte tu presencia, tu experiencia, tu conocimiento, el compartirlo con nosotros, con todos los espectadores. Y si por ahí les quedó alguna duda, pues también lo pueden contactar al maestro. Busquen información, entren a redes sociales, a páginas oficiales de gobierno del estado donde viene todo esto de la tortura y van a poder encontrar también más detalles. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. También gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Que tengan bonito día y nos vemos en la próxima.